Muy buenas tardes a todos, siendo las 3:27 hora Bogotá, es decir, 4:27 hora Nueva York. Vamos a hablar de qué fue lo que pasó durante el día. Inicialmente tuvimos una jornada cargada de datos macroeconómicos. Creo que hay que resaltar la gran cantidad de datos a la cual hoy el mercado se predispuso. Bueno, inicialmente lo que tuvimos, fue un dato importantísimo fueron las solicitudes de beneficios por desempleo que se presenta cada jueves. Y lo que obtenemos es algo como ya lo esperábamos, es un resultado positivo que habla de una economía que está en recuperación, una economía que cada vez presenta más niveles prepandémicos. De hecho, este es el dato de solicitudes de beneficios por desempleo cada vez se acerca más a esa media prepandémica que se tenía pues antes de todo esto. También tuvimos unos pedidos de bienes duraderos que se ubicaron en, en, en un, en un escenario, digamos que mixto, tanto las solicitudes fueron positivas, mientras que los pedidos no fueron lo esperado, pero tampoco es una medida grave, pues estamos justo en lo que el mercado pensó que iba a estar, entonces es un buen resultado en general. Por otra parte, tuvimos unas buenas medidas, por lo menos que anticipaban a estos datos inflacionarios que vamos a tener el día de mañana. Recordemos, y antes de continuar, que el día de mañana se presenta el PCE, el dato específicamente que utiliza la FEP para hacer todos sus informes acerca de política monetaria, y es el dato por el cual han respaldado sus políticas monetarias expansivas hasta el momento. También tenemos, pues como les digo, tenemos unas buenas medidas de inflación que prevén lo que va a pasar el día de mañana. Lo que tuvimos, pues inicialmente el dato también muy relevante es el dato del PIB anualizado. El dato, aunque no superó las expectativas del mercado, sí se ubicó muy por encima del dato anterior, ubicándose en 6,4 contra el dato anterior de 4,3. Entonces, en general, podríamos hablar de que el PIB y la economía estadounidense en general está creciendo, pese a no estar por encima del nivel que el mercado estaba previendo. Es un cambio realmente importante, de 4,3 a 6,4, realmente es un cambio importante. Por otra parte, el deflactor del PIB también nos está preocupando y nos está arrojando cada vez más niveles preocupantes en cuanto a los niveles inflacionarios en Estados Unidos. Lo menciono porque tenemos un deflactor del PIB ubicándose en 4,3, mientras que el PIB es de 6,4. Recordemos que el deflactor del PIB es esa parte del PIB que nos está diciendo qué porcentaje del PIB está explicado por inflación. Entonces tenemos un deflector del PIB que ya preocupa, que es un dato preocupante, nos está diciendo que 4,3 de un 6,4 está explicado es la proporción que se explica por el PIB. También tenemos un PCE de 2,5 frente a lo esperado por el mercado de 2,3, entonces superando las expectativas. Y mañana tenemos datos inflacionarios que por supuesto le van a inyectar más dinámica al mercado. En general, ¿cuál fue la respuesta del mercado frente a estos datos? Pues el dólar americano en el mercado Forex no hay un consenso particular. Lo que observamos es que bueno, en su mayoría el dólar americano tuvo pérdidas frente a las principales divisas, pero no tuvo unas pérdidas totales. Vemos que el dólar japonés cae, el mexicano también cae frente al dólar americano. Entonces no hay un consenso total de ganadores y perdedores, por lo menos frente al dólar americano. En el euro también la visión es mixta, mientras que el gran ganador el día de hoy, sin duda, fue la libra esterlina, la cual se apreció frente a las principales divisas el día de hoy. Em, ¿Qué podemos observar también el día de hoy? El franco suizo se ubicó en terreno mixto y ya pareciera recurrente el papel del yen japonés,
el cual hoy presentó pérdidas frente a las principales divisas generalizadamente. Entonces podemos hablar de que el gran ganador del día de hoy fue la libra esterlina y el gran perdedor del día de hoy fue el yen japonés. Por otra parte, el dólar canadiense aprovechó sus buenos precios del petróleo. Recordemos que aunque el petróleo no ha podido superar esa cuota de $70 por barril en su referencia WTI, sí se ha mantenido muy por encima y cercano a esos 66, $67, pese a que han surgido cierto nerviosismo en el mercado ante la posibilidad de que Irán entre inunde el mercado de una mayor oferta petrolera. El dólar neozelandés se ubicó en un terreno mayoritariamente positivo, pero perdió terreno frente a divisas que el día de hoy le fueron muy bien, como el dólar canadiense y la libra esterlina. Adicionalmente, el dólar australiano, no podríamos hablar de un terreno completamente positivo, completamente negativo. Sí podríamos decir que en general no le fue tan bien, eh, y también tuvimos unas pérdidas generalizadas en el peso mexicano. Ese es el terreno del día de hoy para Forex. La percepción de lo que me da de lo que está pasando el día de hoy es un mercado en indecisión, es un mercado que, bueno, podría también hablar de que mayoritariamente el mercado no está apreciando las divisas de refugio como el dólar americano y el yen japonés, pero tampoco está apreciando las divisas que les va muy bien cuando la renta variable le va muy bien, como es el dólar australiano. Entonces, realmente importante esto. Por otra parte, pues nada, muy buena jornada para la libra esterlina, ya lleva haciéndolo en varias sesiones. En cuanto a los índices accionarios el día de hoy, pues no, variaciones negativas sí existieron el día de hoy, pero no fueron la gran mayoría. De hecho, podemos observar que caen índices importantes, pero también hay índices importantes como el Dow Jones y el francés que se ubican en terreno bastante positivo. Gran ganador el día de hoy, por supuesto, el Russell 2000. Supo aprovechar esos datos positivos para la economía estadounidense y se valorizó el índice de pequeñas empresas en Estados Unidos el día de hoy. También observamos caídas en índices no tan importantes como el índice holandés o el índice chino o el índice suizo, pero también cayeron índices importantes como el DAX alemán, el Nasdaq y el indicador español, con caídas muy leves, pero de repente son caídas importantes, sobre todo previendo que el día de mañana se presenten datos inflacionarios incluso más altos de lo que ya se tienen hasta el momento. ¿Quién ganó el día de hoy? Pues pareciera una tendencia que esos índices accionarios pequeños reaccionarían muy bien el día de hoy. Apreciaciones importantes para el índice ruso y el japonés, pero la jornada es de indecisión. No podríamos hablar de que a la renta variable le fue muy bien o que Forex tuvo una particular apreciación el día de hoy por divisas de alta volatilidad o de activo refugio. No, en realidad hoy fue un mercado bastante indeciso, pero algunos índices, por ejemplo, el Russell 2000, que con buenos resultados económicos supo apreciarse bastante bien. En cuanto a materias primas, hay que resaltar el papel del petróleo en su referencia a WTI, creciendo en 1%, y también hay que tener en cuenta que el papel de las materias primas agrícolas y el, y el papel de las materias, de los metales industriales, perdón. Definitivamente el gran ganador el día de hoy fue el maíz. También el algodón se supo apreciar muy bien el día de hoy, y la azúcar, mientras que los que más se valorizaron el día de hoy fueron metales industriales, níquel, cobre, aluminios, el zinc, el paladio, bastantes buenas apreciaciones el día de hoy para este sector. El platino, por otra parte, sí disminuyó, y creo que hay que tener en cuenta qué fue lo que sucedió el día de hoy con los bonos del Tesoro.
los cuales cayeron en un porcentaje importante. Y digo que es un porcentaje importante porque esto le abrió un espacio importante a, a caídas el día de hoy también, que hay que tener en cuenta esas divergencias que se presentaron. Veíamos que pese a que el, la, la tasa perdón, hoy la tasa de rendimientos de bono de Estados Unidos se apreció bastante. De hecho, estamos volviendo a esos máximos que veíamos hace un par de semanas. Se apreció en un 1,6, una precisión del 2% en un solo día. Lo que observamos en pantalla es la caída en el precio, lo que genera que el rendimiento suba. Por otra parte, eso también le dio espacio en materias primas para que el oro cayera. Sin embargo, el oro sigue manteniéndose muy cercano a los 1900. Entonces puede que estas caídas del día de hoy del precio, del precio del oro sean transitorias. Para terminar, y por supuesto muy relevante, el terreno de criptomonedas el día de hoy, observamos unas apreciaciones ligeras esta mañana y al final el mercado terminó ponderando más esa indecisión en el mercado para presionar los precios de las criptomonedas más abajo. El Bitcoin cae ligeramente, mientras que el Ethereum y el Ripple sí caen con unos porcentajes importantes, en promedio de similares al 2% y 3% respectivamente. Para valorar, el Litecoin, a pesar de las caídas en materia de criptomonedas en general, el Litecoin se supo apreciar bastante bien el día de hoy. Como podemos observar, y para hacer un resumen y un consenso del día de hoy, pues no tenemos realmente una visión de mercado puntual el día de hoy. Lo que observamos es un mercado muy indeciso entre si alarmarse o si entre estar en terreno tranquilo. Recordemos que la política monetaria de Estados Unidos es la que está dirigiendo esa volatilidad, imprimiendo esa volatilidad a los mercados. Aquí es cuando el papel de los hacedores de política y todas esas reuniones que se hacen y sobre todo las entrevistas que se tienen y todas las palabras que hay de parte de los que manejan la batuta en política monetaria, es que hay que tener muchísimo cuidado porque palabras que alarmen al mercado y que le den una presunción de que se van a retirar los estímulos monetarios, le van a dar, por supuesto, una inyección negativa al mercado. Pero pues el día de hoy no observamos mayores variaciones. El mercado de divisas en general pareciera que siguiera su tendencia. El dólar americano pues está en una tendencia negativa. La libra esterlina ya desde hace un rato se sigue apreciando y el dólar canadiense el día de hoy siguió apreciándose como lo ha hecho muy bien a lo largo de la jornada. Eh, por otra parte, en índices accionarios, pues variaciones muy leves el día de hoy, tanto índices estadounidenses como índices europeos se ubicaron en tanto en terreno positivo como en negativo. En materias primas lo que observamos es que hoy se apreciaron bastante bien en general, porque el cobre ya venía de unas jornadas de corrección importante y hoy se apreció bastante bien. El WTI, por otra parte, aprovechó ese momento, esa indecisión del mercado para mantenerse dentro de los precios marcados. Y lo que sí definitivamente está rechazando el mercado es el mercado de criptomonedas frente a las grandes caídas que tuvo la semana pasada y la semana antepasada inclusive. No se ha podido recuperar, aparentemente no ha podido recuperar la confianza del consumidor. El día de mañana va a ser un día muy interesante porque vamos a tener datos interesantes en materia inflacionaria para Estados Unidos. Comencemos la jornada con unos datos importantes para Europa, pero por supuesto lo que va a impulsar a imprimirle volatilidad a la sesión americana van a ser el PCE, el índice de gasto en consumo personal, que es el que utiliza la Fed para justificar sus movimientos de política monetaria. Y también vamos a tener expectativas de previsiones de inflación, expectativas de inflación y
más tarde en la jornada el número de plataformas prolíferas. El día de mañana también va a ser un día bastante importante, lo cual puede marcar la batuta de cuál va a ser el cierre del mercado en general de esta semana. Eso es todo, no me queda nada más que agradecerles, a invitarles a que hagan sus operaciones a través del portal de Square Financial y que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde.